la gran señora Ángeles Mastretta. Aplausos, por favor. Primero que días, buenos nada, y bienvenidos a su podcast favorito, Ajolote Lector. Un podcast donde no hablamos de películas. Hablamos de libros. Exacto. Y hoy ay, me agarraron en curva. Y hoy parece que venimos de luto, pero en realidad venimos de gala. Ella es Mar. Y ella es Ari. ¿Por qué venimos de gala hoy? Porque vamos a hablar de un libro que es nuestro favorito. ¿Fue de tus favoritos en 2025? De mis favoritos en 2026. ¿Ya nos han escuchado hablar un poco de este libro? ¿De qué se trata? Espera, antes que eso, necesito dar un dato curioso. Venga. La autora de este libro es la mamá de la autora de uno de nuestros libros favoritos de toda la vida. Que ya hablamos también de ese libro. Ajá. Estamos hablando de Arráncame de la vida, de la señora Ángeles Mastretta. Mamá de Catalina Aguilar Mastretta, autora de Todos los días son nuestros. De hecho, Arráncame la vida, ya lo hemos mencionado antes. Sí, lo mencionamos en mis favoritos de... Bueno, en nuestros libros favoritos yo lo mencioné en mis favoritos del 2025. En el book tag de 2025, aquí nos va a dejar producción el enlace para que vayan a verlo. Hablamos así como embarradito nada más para antojarles este libro y dijimos, es que es tan bueno que sí tenemos que traerlo un episodio completo solo para hablar de Arráncame la vida. Vamos a necesitar unas 6 horas más o menos para hablar de este libro. No, la verdad es que sí nos fascina mucho. Coincidimos en que tanto madre e hija son excelentes escritoras. Tanto, bueno, Ángeles Mastretta muy enfocada a libros, literatura. Y periodismo. Y Catalina, si bien tiene un libro, pero está más orientada al guión y televisión. Ah, creo que entonces su papá sí es cineasta. Sí, algo así me habías dicho hace mucho tiempo. Sí, ella también por eso se enfocó más al cine. Y como dato curioso también, ella ya está trabajando en la adaptación de Arráncame la vida para la televisión. Sí, bueno. O sea, Catalina hija está trabajando para la adaptación. Recordemos que Catalina dirigió esta serie de... Nadie nos va a extrañar. De Amazon Prime, ¿fue? Que nos encantó a todos los noventeros. Sí. Nos trajo la nostalgia a todo lo que da. Un gran guión. Sí. Un gran guión. Gran desarrollo, gran soundtrack, gran vestuario, gran buena locaciones. Producción. Toda muy buena producción. Entonces, esta mujer va a adaptar una de las novelas más icónicas de su mamá. ¿Existe ya una adaptación al cine? Sí. Tú no la has visto, ¿verdad? No. Yo la vi hace muchos años, realmente no recuerdo mucho. Recuerdo que me gustó. Sí, dicen que es buena. Y está Ana Claudia Talancón como protagonista junto a el señor Bichir. Valdría la pena volver a verla para ver las discrepancias entre libro y libertades creativas que a veces se toman ciertos directores. Pero bueno. Y eso que me gustan mucho las adaptaciones, gente, pero la verdad es que como que no tengo ganas de verlas. Como, no, yo me voy a quedar con mi versión del libro. Es que el libro... Es que es un muy buen libro. Muy buen libro. Muy buen libro. ¿Arrancamos con resumen o traes más datos interesantes? Bueno, sí. Me gustaría contarles que fue un libro publicado en 1985 y que la señora Mastretta es claramente feminista. Este libro es feminista. No se habla del feminismo no es explícito. No es explícito. Porque la señora Mastretta es experta en hablar entre líneas. Esa señora. Ella y Jane Austen. No sé quién habla más entre líneas. Entre las dos. Pero la señora Mastretta estuvo incluso dirigiendo la Asociación Mexicana de Feminismo en los 80s. ¿A poco? Sí, y fue una periodista en su tiempo, cuando era más joven, fue una periodista muy importante. Entonces ya después se dedicó también a escribir novelas y también es una escritora muy importante, es de los clásicos mexicanos. Aparte de Arráncame la vida, tiene también Mujeres de ojos grandes. Ese libro también es de los que y Mal de amores. El de Mujeres de ojos grandes he visto que es muy reconocido de ella. Sí. No sé si ese sea como su gran libro o Arráncame la vida. No, creo que es Arráncame la vida. Ok. Pero bueno, eso es hasta aquí mis datos curiosos. Hasta aquí mi reporte. Volvemos al estudio. ¿De qué se trata? Bueno, ya le hagamos a Ángeles Mastretta, ya le dijimos que la amamos. Ya le besamos los pies. Le dijimos que por favor nos adopte. Pero ¿de qué se trata Arráncame la vida?
Creo que es difícil resumir o intentar resumir Arráncame la vida porque abarca demasiadas cosas. Sí. No es un libro largo. ¿Sí, no? No, no me lo parece. No son más de 300 páginas. Producción nos va a decir cuántas páginas son. No es para nada un libro, es un libro corto. Me pareció un libro corto. Yo lo sentí muy largo. No porque se me hiciera pesado, sino porque como pasan muchas cosas. Es que pasan demasiadas cosas. Creo que por eso es difícil resumirlo. Pero voy a intentar hacerlo mejor. Yo sé que tú puedes. Vamos a ver la vida de Catalina desde que ella es una adolescente de 15 años hasta pasan sus 20, 30. No recuerdo exactamente a qué edad llegamos en Arráncame la vida, pero ella ya es una mujer. Sí, ya es una señora. Una señora. Una señora. Sí. Entonces, Catalina vive en un rancho con su familia. No tienen muchos recursos, pero ella es bonita. ¿Y feliz? Y feliz. Y tranquila. Bueno, me refiero a bonita porque un general... a ver, imagínense, ella tiene 15 y un general... Rabo verde, de más de 30 años, se obsesiona con ella. Sí. Y se la roba. Ahí se hizo, quiero aclarar, que por ahí se hizo un revuelo en los comentarios de TikTok de este fragmento del video donde decimos que se la roba. Ajá. En el tag del book tag. Ajá. Y muchos comentarios decían, es que no se la roba. Y yo, tiene 15 años. ¿Tiene 15 años? ¿Es menor de edad? Claro que se la robó. Sí. Y se escaparon. O sea, jamás fue como, oye, papá, me voy a ir con este hombre de más de 30 años. No, se fueron, se escaparon. Y es que, o sea, hay que convenir, gente. Cuando hay una diferencia tan marcada de edad y la persona en cuestión, esta chica, es menor de edad, es un robo, es un secuestro. Es un secuestro, sí. Aunque por muy romántico que sea ella, ya ves el clásico argumento que les encanta. Ay, no. Se la roba. Sí. Y aparte, bueno, ya, prosigue. Es que luego yo me emociono. Pongan el nombre que lo quieran, pero que un señor de más de 30 años se lleve a una muchachita de 15 a nosotros nos parece un robo. Un robo. ¿Qué pasa? Que pues como pierde su virginidad, se tienen que casar. El general hace y organiza la boda media como con testigos que se saca de la manga. Los chamacos que apenas saben firmar, de hecho no saben firmar, no saben ni escribir. Pero bueno. Sí, los chamacos son sus hermanos, los hermanos de Catalina. Son los testigos de ella. Para no hacerles el cuento largo, voy a hacer este resumen lo más breve que se pueda. Se casan. Se la lleva a Puebla. Él es un general con muchas ambiciones políticas y mucha ambición de poder, de dinero, de propiedades, de todo lo que se les puede ocurrir. Ese hombre es el más ambicioso de todos. Y como contexto, el libro se sitúa despuésito de la revolución. Exacto, que es como un periodo todavía de muchos ajustes políticos y de ejército y de dinero y demás. Viven muchos años en Puebla, viven muchísimos años en Puebla. Los dos crecen. Ella... algo que me gusta mucho es que ella vamos viendo todo a través de los ojos de Catalina. Entonces todo lo que vemos en Arráncame la vida es a través de la mirada de ella. Él eventualmente, después de muchos años, se convierte en gobernador. Se empiezan a relacionar con gente cada vez más poderosa. Se mudan a Ciudad de México. Ella tiene un amante. Ocurren cosas. Y creo que hasta aquí voy a dejar el resumen. Sí, está bien resumido. Muy resumido. Muy resumido. Muy resumido. Hay tragedias, obviamente, ya después de este viaje en Ciudad de México. Es que pasan demasiadas cosas. Es que son demasiados años. Sí. Sí. Y te digo, algo que a mí me gustó mucho es que vemos la mirada de Catalina cómo va madurando. En las primeras páginas es esta niña enamoradiza, ilusionada de Andrés, este general. Y ves como poco a poco va agarrando la onda, se va desilusionando y ya ves a una Catalina en las últimas páginas del libro, una Catalina con colmillo. Sí, que nadie se la hace tonta y que al contrario ella es más viva que muchos de los personajes. De hecho, Andrés decía que su mejor soldado o su mejor general era ella. O sea, que la respetaba mucho a pesar de que era mujer. Comentario machista. Sí, era el hombre más machista que pudiera haber. Ay, ya sé. Sí, muy de su época. Sí, creo que Ángeles Mastretta nos narra muy bien no solo la visión del romance, sino todo, la vida política, militar,
las tranzas, las injusticias de aquel entonces, de cómo al pueblo mexicano lo hacían lo que querían. Lo que querían. Y cómo se fueron haciendo cada vez estos políticos más ricos. Fue como el inicio de esta clase política. Sí, además también de que se veían muchos, o sea, Andrés Asensio era un hombre muy sanguinario. Él se deshacía de la gente que no, o sea, que se interponía en su camino. Al punto, hay una escena que a mí o sea, se me hizo bastante fuerte, sádica. Ok. Que es de un enemigo que tiene Andrés y lo manda a matar y lo manda a cortar. Y van y avientan sus restos a la puerta de su casa. Que a mí se me hizo un ataque que es como, a mi parecer, actual, ¿no? De cómo actúa, por ejemplo, ahorita el narcotráfico. Pero, o sea, como contexto histórico, a mí se me hizo como es que la historia de México no ha cambiado. O sea, la política mexicana ha ido de mal en peor. Entonces, a mí se me hizo cuestionarme así como de, ¿es una enfermedad? ¿Es un virus? O sea, ¿qué tenemos los mexicanos que en verdad nuestra política es un asco y siempre ha sido un asco? Sí, y creo que en este contexto de Arráncame la vida no te lo dice, no te lo explica tal cual, porque incluso Catalina se va enterando de esto como a cuentagotas. A cuentagotas. Entre que oye un comentario, o le chismea a una vecina, o que vio un recibo de algo, o vio una nota en el periódico. Y es frustrante porque ella le pregunta a su marido, al general Andrés, como, oye, ¿por qué dice aquí en el periódico que mataste a estas personas? No, no es cierto, mal habladísimo, Sí. arrogante, Sí. niega todo y no la baja de tonta. De tonta. Que se cree todo, o sea, muy violento, un hombre muy, muy, muy violento. Esto que comentaste tú, que ella era su mejor generala, se lo dijo años después de maltratos, Sí. Obtener un reconocimiento de Andrés. Y es que, o sea, por ejemplo, tuvieron familia, tuvieron hijos, ellos dos. Sí tuvieron, ¿cuántos hijos tuvieron ellos dos? No me acuerdo cuántos hijos tuvieron. Es que como contexto, Andrés era un canijo, o sea, él tenía hijos regados por todo México. Entonces, literal, una vez fue y le pasó a sus hijos. Tenían 1 año de casados. 1 año de casados y llegó con unos chavitos que eran casi de la edad de Catalina. Sí. Para entregárselos para que ella los cuidara a ellos. Que de hecho, 2 de sus hijos, que eran medios hermanos, se terminaron haciendo pareja. Sí. Medio secreto ahí. Medio secreto. Y creo que entre ellos dos tuvieron una hija. Eso ya no me acuerdo. O no me acuerdo si sí tuvieron hijos o no me acuerdo. Eran muchos chiquillos. Un montón de hijos viviendo ahí. Pero no todos eran de Catalina. Pero sí, ella los acogió como suyos. Sí, ella los acogió como suyos. Había unos con los que no podía llevarse bien, otros que sí la aceptaban como su madrastra. Mamá. Y llega un punto donde ella era como una niña cuidando a niños y se divertía mucho con sus hijos y así. Pero cuando se entera de ciertas cosas que hace Andrés, como que ella... Decíamos nosotros que ya no sabíamos si decide ya no convivir con sus hijos. Ajá. Que ya corta así de, no, ya no voy a convivir con los niños, ahora a los niños los va a cuidar la niñera y yo me voy a pegar con Andrés para ver qué anda haciendo este hombre. Sí. Entonces ya digamos que se convierte en lo que ahorita conocemos como primera dama. Sí. Y ella anda en todos los eventos sociales, de todo se entera, tiene opiniones, sus propias opiniones que luego también expresa, que luego al Andrés casi no le gusta eso. Sí, pero ya se vuelve, ya no es el más uno de Andrés. No, o sea, ya es su se mano vuelve derecha. Una figura, no, incluso una figura pública importante en Puebla, e incluso en Ciudad de México también llega a serlo por ella misma, porque ya no... Antes era como, ay, pues como la esposa trofeo. Ajá, la esposa trofeo. Y llega un punto donde ella se empieza a hacer su lugar en la clase política. Sí. Y ella se entera de todo. De todo. De todo, se empieza a enterar de todo. Y sí, justo nos cuestionábamos por qué ella
decide terminar relación con sus hijos. Así. Tan abruptamente. Pero yo siento que también era muy situacional. Sí. Porque pues es una mujer de clase alta, de que en esos círculos se espera que la mujer sea trofeo, pero también están llenas de servidumbre. Entonces ellos no conviven en la limpieza del hogar ni con los niños. Que digo, eso se ve hasta la fecha. O sea, las mujeres de clase alta no conviven tanto con sus hijos. Sí, entonces, las clases políticas. Sí. Las clases políticas. Entonces, o las clases de mucho dinero. Muy altas. Entonces, porque están más ocupadas con eventos sociales y así. Y que convivan tanto con los niños, o sea, en uno de sus hijos, como que no se ve, no es tan bien visto. Entonces, más bien yo siento que Catalina, en este escenario donde ella convivía tanto con sus hijos, era la excepción a la regla de ese contexto, ¿no? Sí, ella era la excepción porque todas las demás esposas de los generales, porque aquí no había mujeres políticas. No. O sea, eran todos generales y hombres que gobernaban y sus esposas, y todas las esposas eran de adorno. De adorno. Eran mujeres que vivían muy reprimidas, muchas tenían amantes, o sea, porque era la manera de rebelarse a estos tiranos, porque eran hombres tiranos. Y ahorita me acordé algo que yo aplaudo mucho a Ángeles Mastretta, que aborda en Arráncame la vida a través de Catalina, es la maternidad. Nos muestra el embarazo sin idealizar y sin romantizar. Sí. Porque Catalina odiaba embarazarse. Odiaba la etapa de esos 9 meses hasta posparto. Ella se sentía fea, se sentía gorda. No podía seguir a Andrés. Sí, no, o sea, su vida como que se pausaba. Sí. E incluso Andrés pues ya ni la buscaba sexualmente porque estaba embarazada. Entonces ella se deprimía, se sentía muy mal, o sea, le cagaba estar embarazada. Sí. Y se me hizo muy bello porque pues siento que la maternidad siempre ha estado muy romantizada. Sí. Y que Ángeles Mastretta haya escrito esta maternidad no romantizada en este año, bueno, en ese año, en aquel entonces, pues se me hizo un gran acierto de decir, pues, sí, la mujer da vida y es maravilloso y es un milagro, sí, pero ella se sentía fatal y lo odiaba y es como, otra vez estoy embarazada, ¿no? Pues se enojaba por estar embarazada. Sí, por estar embarazada. Porque lo odiaba. Entonces creo que me gustó ese acercamiento muy sincero a la maternidad. A la maternidad. Que no decimos que tenga que ser así la maternidad para todas. Hay mujeres que lo disfrutan, pero hay mujeres que no. Que no lo disfrutan. Y está bien, porque ella era un caballo salvaje. Sí, y de hecho, o sea, literalmente le encantan los caballos. Sí. O sea, Andrés le regaló un caballo y los dos iban a cabalgar cuando todavía no tenían hijos o que Andrés todavía no le llevaba a los niños. Cuando todavía eran novios. Nada de galán. De galán con Catalina. Y es que, o sea, la relación que ellos dos tienen, yo siempre te lo compartí, yo sentía que él la odiaba. Sí. Y luego o sea, yo nunca sentí que él la amó. Yo sentía al final que él la amó. Sí, como que finalmente se dio cuenta o le reconoció lo que ella representaba para él. Bueno, sí. Pero siento que eso, bueno, al menos a mí no se me hace como amar de pareja. Sino él la reconoció como la persona que estuvo con él acompañándole en todos los puntos de su vida. Y que lo confrontaba. Y así. Pero yo siento que más que amarla como pareja, él la amó como si ella fuera su amigo. Sí. Sí. Ah, pues de hecho le dijo que era como su mejor amigo. Como su mejor amigo. Una cosa así, un comentario súper machista. Sí, súper machista. Pero yo nunca sentí que la amara a ella como, pues, ¿como amor romántico? Ándale, o sea, sí. De pareja, pues. De pareja. Es amor de pareja. Siento que su relación nunca hubo respeto. No. O sea, era mucho de tirarse los dos. O sea, llega un punto donde creo que en los primeros años, en las primeras páginas del libro, él la humillaba mucho, la maltrataba mucho. Conforme ella va creciendo, los dos se van maltratando. Sí. Y ya siento que al desenlace del libro ya son un poco más como iguales. Sí.
yo nunca vi respeto, nunca vi cariño. Admiración. Ternura sí había, pero en momentos. En momentos. Cuando él quería nada más. Ajá. Eso sí, era una relación muy apasionada sexualmente. Todo el tiempo. Y siento que hasta era un poco adictivo por parte de ambos. Sí. El tema de la codependencia sexual. Eso sí, creo que estuvo presente en todo el libro, en todas las etapas. Ajá. Bueno, ya cuando él era muy viejo, no, ¿sí? Ya llegó un punto donde ya no. Porque como contexto, gente, tenemos un tercero en discordia. Que aquí, creo que a ti no te gustó. No, pero ya después que hablamos me hiciste un comentario, o sea, tu punto de vista me hizo cambiar muchas cosas en mi cabeza. Háblanos de este personajucho. Pues bueno, cuando Andrés se convirtió ya gobernador de Puebla y que hizo muchas cosas buenas por el pueblo, empieza a codearse con el presidente de México, que es el Gordo. ¿Sí? Y se van a Ciudad de México. Ah, sí. Ahí empieza... Como contexto, el Gordo era uno de sus amigos que Andrés no daba ni un peso por él. Se lo consideraba un inútil. Siempre lo ninguneó. Sí, porque Andrés tenía grandes aspiraciones políticas y él quería ser presidente de México. Estaba obsesionadísimo con la presidencia de México. Sí, primero con la gobernatura y luego de Puebla y luego con la presidencia de México. Entonces, el Gordo, así se le llama al personaje. Se llama Adolfo, ¿no? O Rodolfo, una cosa así. Rodolfo. Sí. El Gordo pues se vuelve presidente de la República y Andrés es su mano derecha. Se tienen que ir a vivir a Ciudad de México, que es donde vive el presidente, y ahí cambia mucho la dinámica, porque Catalina vivió toda su vida en Puebla. Ella era muy feliz en Puebla y la mandan aquí a Ciudad de México donde no conoce a nadie. Se la pasa encerrada. Se vuelve loca, sí se vuelve un poco loca. Y entra el tercero en discordia. Porque Andrés está ocupadísimo con el presidente, no la está llevando tanto a sus eventos políticos y entra el tercero en discordia. El amante. Ajá. El señor Carlos Vives. Un compositor. No, era director de orquesta. Director de orquesta de Bellas Artes. Sí. Él estudió en el extranjero. Privilegiadísimo. Y da la casualidad, ahí sí, mira, sí te reconozco que hay muchas conveniencias para la trama aquí, pero a mí no me importa. Porque resulta que él también pertenece a esta clase política. Su papá es político. Entonces hay reuniones, fiestas donde se encuentran Catalina con Carlos Vives, tercero en discordia, pero también Andrés. Entonces, Catalina y Carlos empiezan un romance, un amorío. No dura mucho tiempo, pero sí se enamoran mucho. Sí. Ahora, cuéntame, yo sé que a ti no te encantó este romance. Se me hizo bien plano el Carlos. Me caía mal. Mira, entonces solo, o sea... A mí Andrés Ascensión no me caía bien, pero se me hacía un personaje muy bien desarrollado. Sí, no, era muy complejo. Y Carlos Vives se me hacía bien plano, o sea, yo así como de... O sea, no te dicen... Yo sé, por ejemplo, de que todo el libro está basado desde el punto de vista... Bueno, todo el libro se ve desde el punto de vista de Catalina. Sí. Pero Catalina no te dice por qué se enamora de Carlos. Ok. O sea, nada más se enamoran y ya. Sí, y es muy repentino y es muy pasional, casual. Es muy casual. A mí se me hizo que pasó de la nada. Y yo así de, ¿eso qué? Pero porque yo siento que todos los personajes de Arráncame la vida están muy desarrollados, hasta el personaje más chiquito. Hasta Pablo, el primer amante porque Catalina ya había tenido un amante. Hace muchos años. Creo que en su primer embarazo. Ajá. Fue Pablo. Sí. Y de Pablo sabemos poco. Pero siento que se da más contexto a esa relación que de la de Carlos. O sea, no sé. Sabemos que es director de orquesta, sabemos que su papá es político, sabemos que él estudia en el extranjero, sabemos que no le interesa para nada la política, pero no sabemos por qué le gusta Catalina, no sabemos por qué Catalina gusta de él. Y no sé, la verdad. A mí, toda su participación en el libro es como, yo sé que es necesaria, pero para mí fue... Ahora, ¿tú qué piensas? Yo digo, porque amo mucho a Ángeles Mastretta, que este personaje Carlos está escrito plano a propósito.
¿Por qué? Porque, primero que nada, ningún punto, ninguna coma está sin haber sido verdaderamente bien pensado por Ángeles Mastretta en este libro. Uh-huh. Entonces a mí se me hizo muy sospechoso que hubiera un personaje plano. Ajá. En un libro que yo venía viendo que cada detalle estaba cuidado así hasta... Sí, hasta la médula. Ajá. Entonces fue donde yo dije, este personaje está escrito plano a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata de Carlos, se trata de Catalina. Y fue donde yo dije, hubiera sido Carlos, hubiera sido un Juan, hubiera sido un Pedro, hubiera sido cualquier otro sujeto que se le atravesara enfrente. Uh-huh. Catalina necesitaba un objeto de amor. Es como las mujeres de Murakami. Exacto. Y yo creo, o sea, amo tanto a Ángeles Mastretta y estoy tan segura de que es tan buena escritora que ella lo hizo a propósito. Que ella puso un personaje así plano, un poco así, para cómo a veces las mujeres son mostradas en los libros escritos por hombres. Uh-huh. Aquí vemos un personaje hombre que es como... Sí, o sea, él está al servicio de Catalina, pues. Del personaje de Catalina. Existe porque se cruza con Catalina. Sí. Sí. Sí, y yo creo que es completamente a propósito porque Catalina necesitaba en ese momento un objeto donde depositar su amor. Uh-huh. Y él iba pasando. Entonces siento que deliberadamente Ángeles Mastretta decide no ahondar en él. Uh-huh. Porque realmente no se trata de él. No, sí, no lo necesitamos. Se trata de ella. No sé si esta teoría que tengo de que sea como una especie de... Así escriben los hombres a las mujeres, ahora yo voy a escribir a los hombres. ¿Así? Así. No sé si eso también sea deliberado. Uh-huh. Me encantaría que sí. Ojalá. O sea, porque es una muy buena hipótesis, pues. Porque la verdad es que yo era como un huequito que yo tenía con Arráncame la vida, que a mí el libro me encantó. Pero sí traía como que ese saborcito de boca de, es que Carlos como que medio que me cayó mal. Pero ya que hablamos, dije, bueno, o sea, si lo vemos así, está muy bien hecho. Ajá. Ojalá que sí sea. Yo creo que sí. Señora Mastretta, por favor, confirme nuestras sospechas. Yo sospecho que sí, porque siento que es muy inteligente su escritura. Como para fallar en algo así, como para que se le vaya un detalle. Sí, y es que, o sea, todos los personajes, o sea, yo me acuerdo de las amigas de Catalina, uh-huh. de la que tenía el anfiteatro. Sí. O sea, todas tienen una historia, todas. Aunque aparezcan media página. Hasta las monjas del convento al que va ella, ¿te acuerdas? Sí, ella es muy buena, que incluso no tiene que describirte al personaje, sino a través de sus acciones alcanzas a ver o alcanzas a entender. Sí. La personalidad, el carácter, de dónde vienen esos personajes. Y me encanta que no es literal. Ella no es literal. Bueno, Ángeles Mastretta no lo... Sí, no. Es esta escritura que se disfruta mucho porque lo que decíamos al principio es como una Jane Austen. Habla entre líneas. Habla muchísimo entre líneas. Jamás te va a decir, ay, Andrés es un violento. No. Te va a mostrar lo que hace y tú vas a decidir si Andrés es violento o no. Porque otro paréntesis, también en el video que subimos a TikTok hubo muchas mujeres, en específico mujeres, que decían que ella se había enamorado de Andrés. Y yo así de, bueno, o sea, yo no les comenté nada, pues. Pues cada quien va. Cada quien. Pero tienes mucha razón. O sea, como no te dice las palabras, uh-huh. nada más te demuestra las acciones. Te da que tú interpretes las acciones como tú quieras. Entonces, como contexto de vida, si hay mujeres que viven mucho esto y creen, en su visión de las cosas esto es amor, uh-huh. pues va a ser natural que se enamoren de Andrés. Digo, y pasa el efecto Ted Bundy, ¿no? Ajá. Digo, a mí se me hizo un personaje detestable, pues, pero cada quien. Pero hay mujeres que se enamoran. Sí, hay mujeres que se enamoran de esta actitud como... Sí, como macho, ¿no? Como fuckboy. Sí, porque, o sea, Andrés... Era bien canijo. O sea, Andrés levantaba muchas mujeres. Sí, no, era mujeriego, mentiroso, asesino. Sí. Corrupto. Nepotista. Violento. O sea, ejercía violencia... Psicológica, física. Tenía sicarios a su poder. O sea, él... Sí, era una persona detestable. Sí, y aparte detestable incluso con sus hijos. ¿Y sabes qué?
o sea, pensando en estas mujeres que se enamoraron de Andrés, siento que cuando Andrés tiene acciones tiernas, dices, no manches, es tierno. Pero porque todo su personaje es vil y visceral y horrible, que cuando ocurre te trae una flor, es como, no manches, le llevo una flor. Sí. O sea, y por eso les decía que a mí se me hacía tan raro la forma en la que estaba escrito Carlos Vives. Sí. Porque tenemos a un Andrés súper mega construido como personaje. Sí. Y a un Carlos bien pobretón, la verdad. O sea, sí le hicieron como... Es que es el objeto de amor. Ajá, o sea, si lo no vemos así, no es un no personaje. Es importante. No, es un objeto. Es un objeto. Es un objeto. Objetificamos a Carlos. Objetificamos a Carlos Vives. Sí, y después nos aventamos spoilers. Sí, okay. ya llegamos a la spoilers. Quédese bajo su propio riesgo. No nos hacemos responsables. ¿Qué pasa con Carlos Vives? Se muere. No solo se muere. Lo matan. ¿Y adivinen quién lo mató? Andrés. Bueno, no, Andrés lo mandó a matar. Pero fue Andrés. Sí, porque Andrés nunca se manchaba las manos directamente de sangre. Nada. Bueno, digamos que Carlos pues sí jugó mucho con su suerte porque ellos tenían una casa en Acapulco donde vivían y se iban y cogían y toda la chica. Y se llevaba hasta los niños, o sea, los niños ya conocían a Carlos. O sea, todo el mundo ya sabía que Carlos era la pareja de Catalina. Como que llegó un punto que Andrés dijo o sea, sí, pero tampoco chingas, no manches. Estuvo bueno. Además de que Carlos empezó a quererse involucrar en la política. Era de izquierda. Era muy querido por Andrés. O sea, curiosamente, sí. Carlos era muy querido por Andrés porque su papá era político y Andrés le tenía mucho cariño a su papá. Entonces como que lo acogió. Y le tenía cierto respeto. Sí, sí lo respetaba. Se burlaba de él por ser un músico. Porque para él eso no era de hombres. Ajá. Pero, o sea, sí llega un punto donde como que Andrés ya se quedó así de ya te estás pasando de listo. Y en donde van todos a Puebla, se van a quedar varias personas en la casa de los Asensio. O sea, lo que pasó fue que, como comentaste hace ratito, Carlos empezó a emitir o ser cada vez más vocal respecto a sus ideas, pues de izquierda. Él era de izquierda en favor del pueblo. Sí confrontaba a Andrés y a la política de que, pues es que hiciste tranza, es que mataste a tal, es que eres corrupto. Entonces empezó a ser incómodo para la clase política. Y entonces dijo Andrés, a ver, estás aquí levantando pasiones con mi mujer. Levantando pasión con mi mujer en mi casa. Y luego te metes con mi política. Que le dolió más la política que su mujer. Siento que sí, porque lo de la política fue como la gota que derramó el vaso. Y pues lo desuscriben de la vida. A Catalina eso le duele muchísimo. Sí. Siento que algo en ella muere cuando muere Carlos Vives. No vuelve a ser la misma. No. Y siento que ya ahí no puede evitar odiar a Andrés. Siento que antes todavía fingía que no lo odiaba y ahí siento que se le terminó toda la fuerza que tenía para no odiarlo. Le explotó la tacha. Otro spoiler más, Andrés se hace adicto a unos remedios que era marihuana o qué. No, era un té negro que Catalina le da deliberadamente. Porque a Andrés le dan dolores de cabeza. O de estómago, no me acuerdo. Y ese té como que lo relaja. Pero ella ya sabe que no se tiene que tomar tanto. Ese té no se debe tomar demasiado porque a ella en Puebla, cuando vivía en un rancho, le explicaron que podía ser tóxico a largo plazo. Ella, sabiendo eso, se lo da. Bueno. No se lo da, no se lo quita. No se lo quita. Eso, porque Andrés se lo pide mucho y ella no se lo niega. Ella jamás lo negó. Entonces Andrés termina falleciendo a causa de este té. Sí. Pero ya estaba, o sea, se hizo total adicto al té. Sí, y se empezó a venir abajo su carrera política. Pero es que también fue, todo empezó, digamos que su acabose empezó porque su amigo Rodolfo ya no lo tomaba en cuenta, el gordo ya no lo tomaba en cuenta. Sí, lo traicionaron. Lo traicionaron, pero porque también este güey estaba esperando en cualquier momento para traicionar a Rodolfo, porque él quería ser presidente. Entonces, realmente él no era una persona leal. Jamás fue. Nunca fue una persona leal, nunca fue una persona de fiar. Él siempre vio por sus propias necesidades
Sí, y andaba viendo a quién se chingaba. A quién se chingaba. Entonces llegó un punto donde pues ya no fue necesario, pues se lo chingaron. O sea, ya no simple y sencillamente ya no lo dejaron entrar en la esfera política. Sí. Entonces él se vino abajo. Sí. O sea, se quedó sin qué hacer, se sentía totalmente inútil, se sentía impotente, ¿no? Empezó a sentirse mal físicamente, como que se vino abajo. Sí, dio el viejazo. Así. Uh-huh. Sí, de hecho en el libro sí dicen que él, de ser esta persona que se veía como que muy... Porque él ya era viejo. Uh-huh. O sea, y él, cuando empieza el libro, él tiene 30 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué tendría? Como unos 60, 70. El de verse como muy, no jovial pues, pero fuerte. Siempre fue muy fornido, con presencia, empezó a parecer un anciano. Uh-huh. Entonces empecé a sentir mal, empiezan a dar estos test y pues se muere. Y se muere. Pero ya cuando estaba así viejo y anciano y decrépito, fue cuando reconoció el papel de Catalina en su vida. Sí, como que finalmente dijo, chale, si eras bien buena onda. Uh-huh. Y todos eres muy buen compadre. Nosotros así es como el poema de Jaime Sabines que dice, si no fueras mi mujer, serías mi amigo. Algo así le dijo. Uh-huh. Y todos así, ya que llevábamos casi 300 páginas así de... ¿Qué pasa, Pupita? Apenas te estás dando cuenta. Entonces, pues ya al final no le llora a Catalina la muerte al Andrés. Fue así como, pues ya se murió. Y ya después ella... Ay, ya no me acuerdo qué pasó con ella. Se casa su hija, uh-huh. Con la que más era cercana. Se casa, se va... a ella le da mucha felicidad ver que su hija está siendo feliz, o sea, que se casó por amor. Y ella se va y se recluye en donde enterraron a Carlos. Ella construyó una casita. Es verdad. Y ahí se quedó. Como en el campo, ¿no? Se quedó en el campo. Ella siempre fue una mujer muy sencilla. Uh-huh. Digo, a pesar de que tenía todo, podía tener los mejores vestidos, joyas y demás. Siento que ella... Tuviera o no los tuviera, ella iba a ser feliz. Ella era feliz y era una mujer muy sencilla. Sí. Eso sí, cuando fue primera dama y que era gobernador, se la creyó. Quedó sí. Muy bien. Muy bien. Señorona. O sea, señorona. Sí, es que es todo un personaje de Catalina, porque pues tenemos la faceta de ella como hija. ¿Cuál fue la escena que te hizo llorar? Ay, que su papá le cantaba siempre una canción y su papá muere. Se la cantó Carlos. El Carlos Vives. En el concierto, en Bellas Artes, Carlos le tocó la canción que siempre le cantaba a su papá. Es la de Estrellita, ¿no? Algo de Estrella. Ajá. Y su papá había muerto. Porque en el libro sale el señor Agustín Lara. Sí. Salen muchos personajes de México. Era la creme de la creme. La creme de la creme. De la clase política artística. Se juntaban y hacían fiestas. Sí, y de hecho, o sea, salen varios personajes de la historia mexicana. Sí. Y Andrés Asensi está basado en un político. Exacto. Se los vamos a dejar. Y sí, en la biografía de este político narran que él estaba obsesionadísimo con la presidencia de México. Era hermano de otro gran político. Uh-huh. Que no nos acordamos el nombre, pero ya lo habíamos investigado. En el episodio pasado. Uh-huh. ¿Qué calificación le pones? Un 9. Yo le pongo un 10. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Es de mis libros favoritos de este año. Uh-huh. Está escrito magistralmente. Está cuidado cada detalle. No es literal y eso me encanta porque lo hace todavía más complejo de escribir. Uh-huh. Y me encanta que se ve que es escrito por una mujer muy inteligente. Sí. Me encantó. Qué buena. Sí, está lleno de sutilezas, va avanzando de manera magistral, va cambiando la voz, los personajes son súper redondos, todo es perfecto este libro. Hasta Carlos Vives, porque está puesto ahí deliberadamente. Yo lo sé, Ángeles Mastreta. Por favor, comenta para confirmar. Por favor, quítanos esta duda. ¿Lo recomiendas? Claro que sí. Ampliamente. Sí, de hecho yo me arrepiento de no haberlo leído antes. Pero bueno, no se crean, lo leí en el momento preciso. Sí, creo que sí, porque a lo mejor antes no hubiera notado tanto detalle. Ajá. Sí. Sí, es que, o sea, yo en mi juventud, en mis 15 en adelante, leí muchísimo clásico de la literatura mexicana, pero masculino. Sí. Entonces ahora estoy dándome la oportunidad de leer
muchísima literatura mexicana clásica escrita por mujeres. Que justo acabamos de terminar de leer. Se vienen cositas. ¿Les podemos decir? Sí, para la tercera temporada vamos a hablar de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Que justo le decía a Eric que me recuerda mucho a Arráncame la vida. Los personajes de Catalina y Tita a mí se me hacen muy similares. O sea, tienen como esta misma esencia. Sí, ¿verdad que sí? Tienen una esencia muy similar. Sí. Están situados más o menos en la misma época de la Revolución. Ajá, no, bueno, todo, Como agua para chocolate es antes. Un poquito antes. Y Arráncame la vida es después, pero la Revolución está ahí. Ajá. Un gran libro también. Sí, un gran libro, muy mexicano. Siento que Arráncame la vida es muy mexicano. Sí. Sí, o sea, sí. Sí. Es lo que les decíamos, por ejemplo, de cuando hablamos de estos libros situados en México, ajá, que no se sienten mexicanos. Como hablamos en el episodio, hace tres episodios, en Ansibles y otras máquinas de no recuerdo qué. Perfiladores de ingenio, algo así. Aquí. Sí. Gracias, producción. Es de Andrea Chapela. Que es, mencionábamos que este libro sentíamos que estaba como puesto en Ciudad de México, pero no se sentía mexicano. Y Arráncame la vida sí se siente muy mexicano. Es demasiado. Es demasiado mexicano. También Como agua por chocolate, pero ya hablaremos más adelante de él. Y pues con esto creo que terminamos el episodio de hoy. Se nota que este libro nos gusta Nos gusta demasiado. O sea, si no es porque tenemos aquí un cronómetro, sí, que nos está diciendo extendido 2 horas. Claro, fácil. De hecho, vamos a terminar el video y vamos a seguir hablando de Ángeles Mastreta. Claro que sí. Muchas gracias a los que se quedaron. Gracias por el aguante hasta el final. Perdón si los spoileamos. No olviden seguirnos. En todos lados estamos como Ajolote Lector o Ajolote Lector MX. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y Facebook, aunque ya nadie lo use. Así es, a las tías. A las tías. No olviden dar like, suscribirse, compartir. Comentar. Comenten si ya han leído a Las Mastreta. Sí. Y qué es lo que más les gusta de su estilo de escritura. O también que nos recomienden libros de autoras mexicanas. Pero de esas. De antaño. Del siglo XX. ¿Estamos en el XXI? Sí. De los 1900. De los 1900 para acá. Sí, que nos recomienden. A ver qué hay. Y pues listo, eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.